Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charly? ¿Cómo estás? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por invitarme. ¿Cómo estás viendo 40 días, 50 días del 2018? Verano caliente, pero verano caliente políticamente, ¿no? Yo lo primero que coincido que hay que contextualizar el tema Moyano. Concretamente, algo pasó porque durante 8 años la relación entre Moyano y Macri en el gobierno de la ciudad en torno a lo que era el tema de la basura. Absoluto había acuerdo. Yo recuerdo hacer campaña en 17 de octubre del año 2015 y Moyano inaugurando un monumento con Perón, con Macri. Y hasta hace poco fotos en la casa en Olivos por el tema fútbol. Con lo cual, mi primera pregunta es ¿quién cambió, Macri o Moyano? Y coincido con lo que decía recién Pato respecto a el gobierno, la necesidad de tener un enfrentamiento político frente a algo legítimo que plantea Moyano. Moyano está planteando dificultades económicas que son reales. Para el laburante, para los sectores medios, para el profesional. Mezcladas. Te aumentan las tarifas, te aumenta el transporte, te aumenta el peaje, te aumenta la escuela privada al que tiene la oportunidad. Mezcladas, perdóname, con alguna intención de autodefensa también, ¿no? Nadie niega el diagnóstico. Ese tipo de cosas nadie tiene coronita y lo tiene que resolver en la justicia. El presidente, los ministros, quien sea, todos y también Moyano. Pero acá, de fondo, hay una situación real y concreta, genuina, de muchos sectores que quieren manifestarse y quieren efectivamente en su legítima vocación de manifestarse decirle al gobierno, che, hay cosas que no están funcionando bien. Eso por un lado. Y por otro lado, la necesidad del gobierno de plantear una pelea que es el lugar donde más se siente cómodo. Claro. Profundizar la grieta. Frente a eso nosotros tenemos un rol político, nosotros no nos vamos a prestar y no vamos a, bajo ningún punto de vista, dejar de rehenes de ni un lado ni del otro a los argentinos. Diego, una Porque consulta. esta actitud de que escuchaba la información de Charly con respecto al diputado, estamos dispuestos a que hagan lo que sea, o Moyano estamos dispuestos a lo que sea, en el medio hay 40 millones de argentinos, 44 millones de argentinos, que todos los días se tienen que levantar a laburar, que tienen que resolver, y esto no soluciona ningún problema, porque si el presidente Macri plantea de manera seria y madura a la sociedad, tenemos un problema en la logística argentina, tenemos que resolver la productividad de nuestro transporte para ser más competitivo, y creemos, es un planteo que uno puede estar de acuerdo o no. Acá es una decisión de lucha y de discusión política, a ver quién tiene más poder, en palabras del diputado. Y la verdad es que no podemos los dirigentes políticos poner o pretender poner los intereses del poder por encima de los intereses de la mayoría de los argentinos. Ahora, con lo cual yo lo primero que pido es al gobierno que pare la pelota, que yo entiendo que está en una situación compleja, luego de la reforma previsional, que la economía no funciona, el cambio de humor en Wall Street, el aumento del spread de riesgo país, una situación externa compleja. El año pasado, la demanda de dólares por atesoramiento y por pago de tarjetas de crédito de consumo de turismo al exterior fue superior en 1.200 millones de dólares que toda la liquidación del complejo sojero y olaginoso argentino. Y te hago una pregunta, pero acá, más a partir de tu formación económica que en tu condición de diputado, ¿qué le pasó al gobierno con el diagnóstico donde ellos decían la inflación no va a ser problema, confiaban mucho en Sturzenegger, vamos a controlar la inflación y después van a llover las inversiones extranjeras? ¿Cuál fue el problema ahí en ese diagnóstico? Yo creo que el tema de las inversiones sobreestimaron la capacidad de la Argentina de generar confianza real. Una cosa es tener una visita protocolar, invitar. Aparte, hay algo claro. Yo he participado incluso de alguna visita oficial con el presidente Macri. Una cosa es efectivamente tener algún tipo de relación, sobre todo en cuestiones de activos financieros. Otra cosa es que inviertan realmente en la Argentina. Y fíjense en los mensajes contradictorios. El presidente Macri va a Davos, le pide al conjunto de la empresariado internacional invierta en la Argentina. Su principal amigo, dicho por él, ¿qué hace? Caputo, desinvierte. Desinvierte, vende. Vende y quiere recibir el pago cash. El mensaje ¿cuál es? El mensaje es: empecemos primero a confiar los propios argentinos, empecemos a confiar las propias empresas que están acá en la Argentina. Yo recuerdo una discusión con un funcionario del gobierno con respecto al tema PPP. Y la discusión era con respecto al monto que le habilitábamos del Congreso para habilitar las PPP. Si eran el 7% del PBI, que ellos querían el 15%. Y nosotros le dijimos, más del 7 no,
Pero además dijimos, te va a sobrar. ¿Saben cuánto se invirtió hasta el momento del PPP? No. Nada. Hay un llamado a licitación. Digo, Entonces yo lo que quiero decir es que había primero una subestimación por parte de la situación, que evidentemente yo no descarto, yo no desautorizo cierto ordenamiento, porque hoy las variables macroeconómicas habría que estudiarlas con cierto detenimiento, porque hay cosas que no se hicieron y se tendrían que haber hecho. Eso por un lado, porque la obligación es del Poder Ejecutivo. Y segundo, cierta subestimación o cierta sobreestimación de ciertas cuestiones, por ejemplo el tema de la inversión. Y la verdad, las inversiones en Argentina van a venir, pero va a llevar mucho tiempo, requieren de mucha confianza y requieren fundamentalmente de que no se vaya todo en la timba financiera, porque el único negocio que funciona es la timba financiera. Un gobierno como el de Macri está pasando la situación que está pasando, que habló mucho de consenso, ¿parece haber dejado la idea del consenso de lado con el Parlamento o no? Nosotros el tema del decreto fuimos contundentes. Yo el primer día le dije a Massot, nosotros del decreto hay muchas cuestiones que estamos de acuerdo y otras cuestiones no estamos de acuerdo. Pero vos no podés poner un decreto en donde regulás la circulación de los cuatriciclos, la circulación de los acoplados, la desburocratización del SENASA o de los... El embargo de la cuenta sueldo. El embargo de las cuentas sueldo, las cuestiones de ANSES en un mismo decreto, en un DNU, que además en la necesidad y la urgencia implica justamente un mandato constitucional. Y en la propia conferencia de prensa, quien lo presentó dijo, estuvimos 2 años estudiando la norma. ¿Qué necesidad y qué urgencia hay? Y repitieron los fundamentos texto de Cavallo. Entonces yo lo que digo es, aparte se derogaron 19 leyes y 140 normas. Eso es... Sí. Hay otros decretos de necesidad y urgencia. Yo formé parte de un gobierno que dictó, yo escribí decreto de necesidad y urgencia. Es una atribución del Poder Ejecutivo. Lo que no podés es abusar. Entonces nosotros somos claros, que presenten las leyes, le vamos a modificar todo lo que haya que modificar porque entendemos que hay muchas cosas para mejorar, para aportar soluciones. Hay cosas que no estamos de acuerdo, pero en el ámbito que es el Congreso de la Nación. Entonces también esta doble vara, que la tienen en todos los ámbitos. Fíjense lo que pasó hace pocos días con respecto a un bono que emite el Poder Ejecutivo, el Tesoro de la Nación. Sí. Un bono con cláusula gatillo que garantiza el 22,75% de rentabilidad. Entonces, para los inversores internacionales hay cláusula gatillo, para los trabajadores no. Y te pregunto, la cuestión es la siguiente. El gobierno tuvo al comienzo de su gestión un acuerdo político con Sergio Massa, que en algunas cuestiones votaban juntos. Eso se fue muriendo antes del 2017. ¿Cómo va a ser el gobierno ahora? Tendrá que hablar con usted, tendrá que hablar más con otros bloques, pero ¿cómo va a ser Monzó para tener número, para sesionar? Yo creo que la intención es sesionar poco, me parece, este año, ¿no? Nosotros, en primer lugar, estamos dispuestos a debatir los temas que haya que debatir porque creemos que en la Argentina es necesario transformar muchas cosas y discutir muchos temas, institucionales, políticos, electorales, económicos. Sería para mí un error que el gobierno decida no... poner a funcionar el Parlamento. Me parece que hay muchos temas que los argentinos requieren un debate. Cuenta gota, ¿no? Pero bueno. Está bien. Sí. Eso es un punto. El otro punto es, nosotros estamos dispuestos a debatir todos los temas que haya que debatir. Lo hemos demostrado. Con Massa hemos votado, no sé, el 90% de las leyes de más o menos en los 2 primeros años del gobierno. Nosotros estamos dispuestos a debatir. Nosotros no queremos que el gobierno de Macri fracase. Hay sectores de la política argentina que quieren que Macri fracase. Pero ahora bien, no es que fracasa Macri. ¿Qué sectores, digo? Todos lo sabemos, lo han dicho explícitamente. Y aparte es la única manera que tengan oportunidades frente al fracaso del otro. ¿No? Entonces nosotros no pretendemos que Macri fracase. Nosotros queremos ganarle a un Macri que tenga la posibilidad de que mejoren las condiciones de vida de la Argentina, porque no fracasa Macri, fracasan los argentinos, ahora, digo, no sé si soy claro, y los más humildes. ¿El gobierno cree que es un regalo que el peronismo esté dividido? Yo creo ¿Qué va a pasar en el 2019 con la oposición? ¿Qué va a pasar en estos meses? Yo creo que lo que cree el gobierno, subestimando fundamentalmente a gran parte de los argentinos y fundamentalmente a la dirigencia política que tiene asegurada la reelección, para mí es un error. Para mí el gobierno no tiene asegurada la reelección. Nosotros seguramente vamos a hacer una opción y estamos trabajando en eso. Nosotros creemos que hay que regenerar el peronismo. Nosotros no estamos de acuerdo con el concepto de unidad. Quiero ser claro y contundente. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que generar el peronismo, hay que pasarlo de modo analógico a modo digital, modernizarse, tener la responsabilidad de un peronismo democrático, un peronismo que entienda el proceso que está viviendo la Argentina, tener la responsabilidad de que hay muchos gobernadores que requieren tener un diálogo institucional permanente con el gobierno, y eso es razonable y eso es bueno para que la Argentina avance, pero también tener nuestra propia postura
en muchos temas que evidentemente hay una diferencia enorme con el gobierno, y en eso vamos a trabajar y estamos trabajando mucho. Digo, y seguramente... Un tema muy sensible, digo, el gobierno no quiere paritarias con cláusula gatillo. Empieza la pelea con los docentes con un 15% de tope en el marco de lo que uno está viendo, ¿no? El aumento de todo tipo de cuestiones. ¿Te parece que es posible? ¿Eso va a llegar al Congreso? ¿Cómo lo ves ese tema? Yo lo que digo es lo siguiente: si los salarios crecen menos que la inflación, es un elemento más para que la economía se contraiga. Claro. La economía depende fundamentalmente del 60-70% de la economía del consumo. ¿Quieren hacer una gran apuesta por la inversión? Bienvenido sea. Si viene la inversión, eso funciona. Ahora bien, si la inversión no viene, naturalmente el proceso en la Argentina, claro, de menor consumo de los... Eso va a ser... Con lo cual, si yo fuera gobierno, yo diría, vuelvo a repetir, que el gobierno pare la pelota, que el gobierno trate de llevar las cosas de la mejor manera posible. Yo no digo cuestiones que pongan en riesgo las finanzas públicas de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en torno a los docentes. Yo creo que hay que exigirle, y mucho, a los docentes, muchísimo. Y ha sido mi postura histórica. Sí. Ahora bien, independientemente de la exigencia, también es cierto que si vos estás planteando un aumento salarial del 15% y la inflación descontada en los bonos es del 20-21%, claro, otra vez 5 o 6% de pérdida del poder adquisitivo, no es bueno para nadie. Diego, la última, hablaste de regenerar el peronismo. Sí. ¿Eso incluye a Cristina Fernández? Nosotros estamos con la idea de que primero hay que tener claro hacia dónde vamos. Tenemos que tener claro bien el para qué queremos gobernar la Argentina, y en eso están trabajando nuestros equipos técnicos. Tenemos claro que tiene que haber nuevos liderazgos y nuevas generaciones conduciendo ese proceso. Y nuestra apuesta es a que gobernadores como Urtubey, el propio Sergio Massa, Florencio Randazzo, Uniac, Mansur, sean los que protagonicen ese proceso. Nosotros la regeneración, junto con aquellos dirigentes que tengan vocación, que tengan voluntad, que tengan ganas y que tengan fundamentalmente bien claro que la Argentina tiene que tener un camino distinto al que está proponiendo Macri, evidentemente hay una posibilidad cierta y concreta. Y en eso estamos trabajando y seguramente los próximos días vamos a avanzar. Diego, fue un gusto. Muchas gracias. Gracias a usted, Ya va a estar con